Etapas de la muerte. Tenemos la etapa de negación. En esta etapa es cuando el paciente se entera de que tiene una enfermedad y va a fallecer. El paciente no lo acepta y lo niega. Ahí podemos ver la imagen donde la persona pues no puede creer lo que está pasando y, como dicen, pues se niega a creer la realidad. El enojo. Una vez pasado la etapa de la negación, suele presentarse la etapa del enojo y la hostilidad, en donde el paciente se pregunta: ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Y está frustrado, anda muy hostil, a la ofensiva con cualquier persona, ¿sí? En esta etapa también quiere vengarse de todas las personas que tiene cerca y suele enojarse hasta con Dios. Esto es normal, por lo que debemos tenerle demasiada paciencia. El regateo. En esta etapa tratamos de hacer trato con Dios, es decir, que le ofrecemos portarnos bien si Él nos cura. Creo que en algún momento no es necesariamente que lleguemos a pasar por una enfermedad terminal, sino que lo hemos hecho y le hemos hecho promesas a Dios, porque a veces nos encontramos en circunstancias difíciles, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si hacemos pactos y promesas con Él debemos de cumplirlas y nunca olvidarnos de eso, porque con Él no se juega. Entonces, algunas personas que hemos hecho ese tipo de pactos o de regateo, viéndolo desde ese punto de vista, se asemeja a una persona que está en alguna fase terminal o que tiene una enfermedad terminal, ¿va? Y que lo que trata es hacer esto, negociar con Él que le dé un poco más de vida o que lo cure de la enfermedad que tiene. Entramos a la fase de depresión. En esta etapa el paciente se da cuenta que sus esfuerzos de arrepentimiento son en vano, que no logra nada y se deprime, y que es normal, ya que contempla todo lo que tiene en la vida y no quiere perderlo. Llega el momento donde esta persona se da cuenta totalmente de todo lo que tiene, a valorarlo, a aprovecharlo, porque sabe que ya no cuenta con mucho tiempo. Y creo que es muy importante ver esta etapa. ¿Por qué? Porque no deberíamos esperar hasta estas circunstancias y entrar en este tipo de polémica prácticamente con uno mismo y esperar a que llegue a pasar una situación de estas. Creo que tenemos que aprovechar el día a día con los seres que tenemos, hijos, papás, hermanos, y vivirlo lo mejor que se pueda, de la mejor manera, y darle siempre gracias a Dios, que aunque sea un platito de comida de frijolitos con queso o frijolito con tortilla, y si no alcanza para frijolito o tortita con sal, pero tenemos algo que llevarnos a la boca. Hay personas que pasan días sin comer y creo que no tenemos que valorar esto, la oportunidad de que Dios nos da de estar respirando día con día y darle gracias en todo momento. Entonces no hay que esperar a llegar a este tipo de fases o este tipo de situaciones como enfermedades terminal para poder valorar lo que tenemos en nuestro entorno. La fase de aceptación. Esta es la etapa final del proceso de agonía del paciente. Es cuando él ya ha aceptado que va a morir y se prepara para ello. Esta es la etapa donde el paciente o la persona ya asimila la enfermedad, se da cuenta que no puede hacer absolutamente nada, que es algo real, que sí lo está viviendo, que no es una pesadilla, que no es un mal sueño, y lo que hace pues es tratar la manera de dejar todo bien, a lismar asperezas con las personas con las que tuvo alguna problemática, un problema o algunas diferencias, e irse en paz, irse tranquilo, dejar todo bien con sus hijos, pareja, entre algunas otras cosas. Entonces es la parte donde el paciente o la persona dice: bueno, me espera una nueva vida, y obviamente pues Dios allá lo va a recibir con los brazos abiertos, y también nosotros pues jugamos un papel muy importante en el cual nosotros vamos a ayudar de alguna forma espiritual y psicológica, dándole buena moral a esta persona y haciéndole ver que aquí se van a quedar bien, extrañándolas un poquito,
pero que al final de cuentas ella va a pasar o él va a pasar a una mejor vida y que Dios lo está llamando porque es una persona, una pieza muy importante y que al final de cuentas pues lo quiere tener allá a su lado. Entonces, y así es, así es. Y bueno, pues tenemos que jugar un papel muy importante en enfermería y tenemos que tener esa empatía y ese tacto tanto con los familiares como con el paciente. La ayuda espiritual y emocional al paciente y familia. Entramos aquí y habla sobre que el apoyo psicoemocional que le podemos brindar a un enfermo terminal se basa prácticamente en la compañía que nosotros como personal de enfermería le vamos a brindar, acompañarle en todo el proceso tanto físico como psicoemocional, social y espiritual durante todo el periodo de la enfermedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que hacer una parte muy importante de la escucha, prácticamente cuidarlo muy bien, educarlo para que pueda realizar su propio autocuidado si así pudiera la persona, y si no, pues nosotros ir explicándole en cada uno de los momentos que vaya a necesitar de nuestra atención qué es lo que se le va a hacer. Prácticamente tenerlo al paciente muy bien atendido, porque es una parte en la que él ya no va a volver a estar con su familia, que ya no vamos a tener la oportunidad de volver a atenderlo nuevamente, y creo que no solo con él, sino que con todos los pacientes tiene que ser así, pero a este tipo de personas y de pacientes en este tipo de situaciones tenemos que hacerle un acompañamiento muy ameno, muy cálido, muy humanizado, ¿sí? Para atender las necesidades del paciente, el primer paso es la escucha activa del lenguaje verbal y no verbal. Una buena comunicación es esencial en el cuidado del paciente, dado que influye muy positivamente en el control de posibles problemas emocionales como la ansiedad, la depresión y alivio del dolor. ¿Sí? Tenemos que tener muy bien conectado nuestro lenguaje verbal como el no verbal, lo corporal, lo gesticular, y todo eso tiene que ir de la mano. Tenemos que hacer muy amena la estadía o la estancia del paciente en el servicio donde él se encuentre. La comunicación con el paciente debe ser de interés, respeto, sin emitir juicios, observando los cambios psicológicos por los que va pasando, a hacer todo para ayudarle y quitarle el dolor. O sea, prácticamente tenemos que estar nosotros en el servicio y en la plena voluntad prácticamente, y parte de nuestro trabajo de hacer muy amena la estadía del paciente ahí y darle en todo momento la atención que él necesite. Es importante aprender a escuchar, no mentirle nunca, tiene derecho a saber la verdad y no retirarle nunca una esperanza a la que él se aferre. La información se revelará de forma suave, afectuosa y gradual. Esta tarea corresponde al médico. Muy en cuenta esto, no nos corresponde a enfermería, es el médico el que emite el diagnóstico y por lo tanto la familia no puede negar lo que se le haya comunicado. En esta parte nosotros tenemos que tener en cuenta de que nosotros tenemos que ser una parte muy atenta hacia el paciente, tenemos que escuchar si en algún momento él quiere desahogarse e informarnos algo, porque si sus familiares no están a la par, nosotros tenemos que ser esa parte apegada a él, y de igual forma pues no meternos en nada. Si en algún momento sabemos de la situación que está pasando el paciente, no meternos absolutamente en decir cómo está, qué tiene, qué tal su estado de salud, porque eso le corresponde específicamente al médico. Una vez que sabe o que se sabe la mala noticia y pasa el shock, debemos darle tiempo suficiente para que haga preguntas y responderle de forma realista. Lo que más necesita oír en esta etapa es que va a tener a un equipo que le va a atender y va a hacer todo para ayudarle y quitarle el dolor, ¿sí? Nosotros tenemos que estar de una forma positiva, apoyándolo, estimulándolo y siempre aferrándolo si hay oportunidad a que en algún momento pues nosotros creemos en un Dios y Él se encuentra por encima de todos. Aquí nosotros somos mortales y en algún momento el médico puede decir algo, pero hay que decirles a ellos que si es la voluntad de Dios, pues Él
realizará o hará la obra, y si no, pues de igual forma Él sabrá por qué pasan las cosas. Él es un Dios, un ser supremo, perfecto, y Él es el único que sabe del por qué suelen pasar las situaciones que pasan en la vida de uno. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todo eso.